Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga, Ayuntamiento de Níjar y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente arrancando ya una nueva edición, la del 1 de mayo, nada más y nada menos, de la tertulia andaluza Haciendo Amigos Andalucía en el radio Málaga, Granada, Almería y Jaén. Esa tertulia que nos permite analizar desde el punto de vista de esta esquina de la península y de nuestro país cómo está la actualidad, que hay que ver cómo está la actualidad. Celebrando el 1 de mayo trabajando, que es lo contrario de lo que desde que el zurdismo se apoderó de las normativas, lo contrario de lo que se hace en España, que se celebra el Día del Trabajador no trabajando. Paradojas del zurdismo que nos comemos con papas todos los demás. En una semana de tirada de la manta, ¿no? De Aldama declarando en la audiencia, de Koldo García Izaguirre, pues hablando de su lealtad eterna a Ábalos y sus relaciones con Pedro I, el falso Pedro Chapote. Con Aldama hablando de los intentos de negocios inmobiliarios de Begoña Gómez de Chapote, que incluso se permitía el lujo de mandar mensajes diciendo qué cosas había que comprar y cuáles no. Las que no había que comprar son las que aquellas en las que ella estaba interesada. Por supuesto, de la campaña que ha hecho ya su pegada de carteles y que viene, bueno, pues cargadita y con el Partido Popular recuperando intención de votos, el Partido Socialista un día para adelante y otro para atrás, estrategia de la yenca, y con Vox que parece que pierde algo de fuelle. Y en fin, con todos esos que hay ahí fuera que siguen considerando que hacerle preguntas a un político es faltarle al respeto, cuando no, incluso un delito. Hablaremos también de eso y del primer aniversario del apagón, de la caída a cero de la energía en España, algo que no conocíamos ninguno de los que estamos vivos. Y bueno, pues de ese torrente, de ese caudal de asunción de responsabilidades, de dimisiones, de destituciones, etcétera, etcétera, que ha habido durante este año a propósito de ese incidente. En concreto, todas las dimisiones, destituciones y asunciones de responsabilidad se suman un total de 0, que es el número del socialismo, de la izquierda, del comunismo y por supuesto de Zapatero, que para eso es 0 Zapatero. Fomentando el turismo de proximidad, y enseguida vamos a ir a buscar un ejemplo de turismo de proximidad, a ver si lo conseguimos, invitándote a que viajes por nuestras 4 provincias y no te vuelvas loco con grandes viajes para ver cosas peores que las que tienes aquí, con el área de turismo del Ayuntamiento de Almería, Costa del Sol Málaga y el Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Arrancamos. ¡Hey! ¡Mira! ¿Sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo. Y aquí lo llamamos ¡Efecto Almería! Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? ¡Nanay! Un efecto que es top ñam. Y entre tapa y tapa, ¡wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? ¡Esto es full sabor! Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol.
Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Bueno, pues vamos a abrir ya ventanas para que entre el aire fresco aquí a la tertulia andaluza haciendo amigos Andalucía. Me voy hasta Granada, hoy vamos a empezar por Granada, que bueno, que estamos de cruces de mayo y yo creo que conviene empezar por Granada. Ignacio Pozo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, efectivamente, queridos amigos. Empezamos la fiesta de las Cruces de Mayo, que son unas fiestas que vienen nada más y nada menos que del 1600 y que hacen una simbiosis del cristianismo con las tradiciones más antiguas de lo que fue el reino de Granada, y que evidentemente hay que potenciar. Bueno, como agraciado por la festividad, Ignacio, a ti te corresponde elegir hoy por dónde quieres que empecemos. ¿Empezamos por la campaña, empezamos por la audiencia, empezamos por Begoña, empezamos por Ábalos, empezamos por Aldama? ¿Por dónde quieres empezar? A ver. Voy a empezar por lo que me toca más próximo, que es, como tú acabas de decir, la fiesta del Día de la Cruz. La fiesta del Día de la Cruz, efectivamente, como decía, son unas fiestas emblemáticas, familiares y muy históricas aquí en Granada, que pues, vienen del 1600 y que evidentemente lo que celebran es el Día de la Santa Cruz. Y bueno, y es una fiesta familiar en la que Granada se echa a la calle con sus mejores galas y en la que disfrutamos los granadinos, tanto como nosotros como los que vienen, y estáis invitados vosotros y evidentemente todos nuestros oyentes a que disfruten de esta fiesta tan familiar y tan entrañable. Y luego es el Día de la Cruz, que evidentemente lo celebramos nosotros trabajando, como tú bien acabas de decir, y los sindicalistas pues lo disfrutan como todos los días, con sus mariscos, sus cosas, que eso es lo que les va a ellos. No se liberan ni un solo día de no trabajar. Jaén, Miguel Segovia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, me alegro mucho de escucharos. Y antes de nada un inciso, yo he sido uno de los que habéis convencido con vuestros anuncios, porque este fin de semana pasado, gracias a vuestros anuncios y a lo que escuché el otro día, he estado en Níjar, en San José, en Níjar, adiós. A ver, silenciamos eso, ¿verdad, Miguel? ¿Has estado en Níjar haciendo qué exactamente? En Níjar, nada, cogí el Turismo. coche sábado por la mañana, mi mujer y yo fuimos a Níjar, San José, sábado y domingo, a Níjar, San José, el Cabo de Gata, comimos donde nos dijo este señor que llevaste invitado en la isleta del Moro, en el restaurante La Ola, y de verdad que desde aquí pues simplemente decirle a todos los escuchantes que esos anuncios son tal y como los dicen, merece mucho la pena, mucho la pena porque es algo muy diferente. Málaga, Enrique de Vivero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Por aquí estamos. Hablando de turismo de proximidad, ¿dónde está Enrique de Vivero ahora mismo? Pues practicando, como decimos, turismo de proximidad desde Roquetas de Mar. Bueno, un sitiazo. Que sepáis que se está gestando ya muy pronto la reunión anual de la tertulia andaluza haciendo amigos Andalucía, que será en Granada la primera, por cuestión de centralidad, ¿no? Nosotros respetamos mucho el centralismo granadino y la... Apuntado. Claro, pero bueno, si no pasa nada raro será en el mes de junio, por supuesto siempre confiando al poder organizativo de Ignacio Pozo en cuanto al ejercicio de anfitrión, ¿no? Que nos lleve a algún sitio que esté en condiciones, que tampoco parece que tenga muchos problemas para eso Ignacio, cuidado, por lo que yo veo. Y además en Granada no es difícil. Fijándome en ti, evidentemente voy aprendiendo algo, ¿sabes? Jorge Molina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Os veo a todos relajados. Nadie habla de la campaña. ¿Qué os pasa? No. Yo lo que iba a decir, que yo que no he trabajado nunca, siempre he tenido por norma trabajar el día del trabajo. Y en esta ocasión lo hago doblemente, porque lamentablemente nunca hubiera querido que se cumpla aquello que escribo en mi artículo sobre el tema laboral. Y la EPA de este primer trimestre
hoy trabajo para ver si mejoro la estadística. Bueno, por entrar en materia, Ignacio, y de la comparecencia, las comparecencias múltiples en la audiencia durante esta semana, insisto, me retrotraigo hace 3 semanas cuando nos decían, esta va a ser la semana de la Kitchen. Tú fíjate lo que está saliendo del caso Mascarillas, de la comparecencia ayer de Koldo, anteayer miércoles de Víctor de Aldama. Bueno, aquí se ha llegado a decir hasta que Aldama tenía que pedir permiso para comprar activos o no comprarlos en función de si antes se le quería adelantar Begoñi, que yo sepa no es una empresaria del negocio inmobiliario, o sí, no lo sé, Ignacio. No, lo que ha dejado evidentemente a la vista es la trama de corruptela que siempre ha envuelto al Partido Socialista, que por otra parte no es nada nuevo. Pero efectivamente, aquello que decían que habrá que acreditarlo, pues yo creo que está suficientemente acreditado, y con lo que decía Aldama, que se irá viendo, pues se está viendo. Por mucho que quiera el Partido Socialista ocultarlo, o por mucho que quiera el Moncloa, pues sacar a Begoña a la palustra, ¿no? Con el tema de Vito. Y en definitiva, pues por mucho que quieran ocultarlo con otras situaciones, está claro que hay un entramado de corrupción importante, en el que no solamente se está viendo que se han hecho o que han obtenido jugosos dividendos de cuando los españoles lo estábamos pasando francamente mal, sino que además pues con nuestro dinero se han ido de juerga, de multa, etcétera, 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 y aquí no ha pasado nada, o han querido decir que no pasa, y ese gobierno que se formó con la máxima, ¿no?, de que iban a combatir la corruptela y que no podía mantener un gobierno de Rajoy porque estaban con el caso este de 200.000 euros de un ayuntamiento, pues resulta que dábamos por millones de euros y no pasa absolutamente nada. Esperemos que evidentemente todos los procedimientos y todas las declaraciones de los encausados en esta trama pues terminen como debe terminar, ¿no?, que es una condena total y absoluta, no solamente a ellos, sino que se acredite que efectivamente ha habido una corrupción política del partido del gobierno, y por lo tanto ahí ya estamos hablando de otras cuestiones que son que ponen en peligro lo que es el sistema que le hemos dado, incluso pues lo que representa o quiere decir que representa el Partido Socialista en este caso. Miguel, sinceramente, yo sigo pensando que hay que esperar a que el juez dicte sentencia, Claro. pero cuidado, que esto ya no es que tenga pinta de que van a ir todos para adentro, es que a medida que van hablando los testigos se abren nuevas líneas de investigación. Esto de lo inmobiliario no había salido hasta ahora. En efecto, como bien dice y ha comentado Ignacio, con independencia del recorrido penal y técnica jurídica que puedan tener todo este tipo de declaraciones, indudablemente todo lo que no se pueda probar fehacientemente pues no va a tener recorrido. Pero lo que sí está claro, y hemos visto todos los españoles, es este engranaje de corrupción, cómo se entraba en todos los ministerios, no solo en el Ministerio de Transporte, sino en el de Hacienda de la señora Montero, cómo se entraba en el de Transición Ecológica, cómo estaba todo incardinado una cosa con otra, de una corrupción simplemente asquerosa. Y además, esa testifical del señor Aldama, tenemos que partir de la base de que es un delincuente. Pero él mismo con su declaración se está autoinculpando. Es decir, que él mismo se está imponiendo ese delito. Por tanto, eso conlleva a que podía callarse y no inculparse más, pero eso hace que pueda tener más verosimilitud el hecho de que se está autoinculpando. Y ayer salió todo el coro socialista, ministros, portavoces, todos diciendo lo mismo. No hay pruebas, no hay pruebas. No, si lo que tenéis que decir es mentira. ¿Cómo que no hay pruebas? No hay pruebas. No. Y si es mentira, irse a los tribunales, porque eso que dijeron muy rimbombante, vamos a pedir auxilio al Tribunal Supremo, ¿y eso qué es? ¿Es mentira lo que está diciendo Aldama? A los tribunales de justicia. A usted se me está inculpando un delito, se me está injuriando, a los tribunales de justicia. No,
simplemente no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. No, diga usted, eso es mentira. Y el paso siguiente es ponerle una querella por injuria y por calumnia. Cada minuto que pase sin que Pedro Sánchez le ponga una querella por injuria y calumnia al señor Aldama, es que está reconociendo pues que todo lo que ha dicho es verdad, con independencia de que no haya una prueba fehaciente y que el recorrido judicial que pueda tener esas declaraciones no sea ninguna. Pero, como tú bien dices, ojo, que en este juicio no, pero está abriendo otras líneas de investigación y está abriendo otras manifestaciones que en otros juicios que quedan pendientes sí pueden estar encima de la mesa. Así que es muy feo lo que hemos visto, es muy desagradable lo que hemos visto, y en manos de quién estamos, pero que no se olvide, amigos, que ahora el 17 de mayo los andaluces tenemos una oportunidad. A mí, ya sabéis que yo mantengo la teoría de que la izquierda basa, la piedra angular de su filosofía es ver la paja en el ojo ajeno y no detectar la viga en el propio, ¿no? Hace una semana, cuando habló Luis Bárcenas, pues salió toda la izquierda en tromba, la mediática, la política, la social, la de las asociaciones, la del pelo frito, todo el mundo, a decir, bueno, ahí lo tenéis. Bárcenas ha dicho que Mariano Rajoy estaba al tanto de la financiación ilegal del partido y que además ordenó destruir los ordenadores y no aportó ninguna prueba, pero todo el socialismo mediático-político salió a decir que esa era la prueba del 9. Oye, y eso sí era verdad. Oye, Jorge Molina, hoy ha hablado un señor que todavía no es un delincuente, porque todavía no está condenado, aunque parece ser que lo va a estar, y según la izquierda no hay que prestarle ninguna atención. Bueno, para empezar, una cosa son la declaración que ha hecho ante el Supremo, y otra cosa son las pruebas que previamente ha reunido la UCO, y por lo tanto quiere decir, de lo que se dice que no hay pruebas, la verdad es que no lo podemos asegurar, porque posiblemente existan una serie de pruebas y la declaración que se le pide en sede judicial sea el complemento a la hora de que se dé la sentencia. Es decir, se juzgará en función de todas las pruebas que se han aportado y de las declaraciones que hayan hecho los diferentes acusados. Por lo tanto, yo creo que bueno, que habrá que esperar, porque esto parece que tiene mucho recorrido. Pero con independencia de eso, todo esto que está pasando, por ejemplo, lo de Quiles con Begoña Gómez... Ahora vamos, no mezclemos temas, que ese que tiene un capítulo aparte. Bueno, vale, yo solamente iba a decir que eso forma parte de que estamos manteniendo un gobierno que con muchas menos cosas, por estética, por principio de Estado de Derecho, etcétera, etcétera, hubiera presentado su dimisión, convocado elecciones, y que el pueblo hubiera decidido. Enrique, en fin, como primera aproximación a lo que se ha visto en el panorama jurídico-político esta semana. Pues mira, yo teniendo a dos expertos juristas ahí, tampoco voy a decir nada nuevo. Lo que sí, desde la posición de un señor profano en las leyes, en ese aspecto yo lo que sí veo es que, como tú has comentado, a Bárcenas se le ha dado mucha credibilidad. Sin embargo, a este Aldama, que por otro lado se ha inculpado, no como Bárcenas, que él decía que no tenía nada, aún los millones no se los han encontrado, los millones que parece que evadió, y sin embargo, Aldama, que él mismo dice que ha cometido una serie de delitos, este es el primer caso, el caso Mascarillas, que es el que se va a haber visto envuelto el gobierno, porque es el gobierno, porque no se nos olvide que Ábalos era ministro del gobierno cuando se están juzgando todos estos temas. Y yo creo que van a aparecer muchas más cosas, y de hecho yo creo que el fiscal Luzón, el fiscal del Supremo, está llevando muy bien, canalizando muy bien cómo le ha hecho el interrogatorio a Aldama. Aldama ha hablado todo lo que le han preguntado a los abogados suyos, a los abogados de los acusados, al fiscal, le ha contestado a todo el mundo todo.
cosa que en cambio no ha pasado no está pasando ya con los otros procesados. Con Koldo concretamente hay una serie de cosas que no quiere contestar o no ha contestado. Creo que es una de lo que le da veracidad a Aldama en muchas cosas, que a lo mejor hay cosas que no se pueden probar, pero que tampoco probablemente ahora mismo no sea el momento de sacar la prueba, porque hay cosas que están metidas en otros casos que aún no están en fase de investigación, con lo cual está bajo secreto y entonces no sale a relucir. Yo creo que Aldama tiene mucha razón en muchas cosas. Bueno, esto en cuanto a lo jurídico, yo quiero hablar también de la campaña, pero bueno, como aquí mandáis vosotros, que sois los que vais construyendo poco a poco la hoja de ruta, ha dicho Jorge Molina, ha hablado del episodio este de Vito Quiles, y es que, sinceramente, a mí me parece mucho más trascendente de lo que parece, porque este episodio de Vito Quiles, más allá de que a unos les caiga mejor Vito Quiles o peor, pues también es un ejemplo de esa superioridad moral de la izquierda, plasmada en que los mismos hechos practicados por la izquierda pues no tienen ningún problema, y practicados por la derecha pues son una gran afrenta, un delito, una falta de respeto, etcétera, etcétera. Os acordaréis lo que pasaba cuando irrumpió el movimiento Podemos, y aquello del jarabe democrático, ¿no? Aquel jarabe democrático se tradujo, por ejemplo, en echar orines a representantes de partidos políticos de centro y de derechas en manifestaciones, hacer escraches en las puertas de sus casas, hacer escraches cuando iban con sus hijos o cuando estaban embarazadas. Y bueno, pues todo esto era jarabe democrático. Ahora que un periodista, no uno que viene un perroflauta que se cruza por la calle, un periodista aborde a la esposa del presidente del gobierno para hacerle preguntas sobre un caso de corrupción en el que está imputada y procesada, pues ahora es una gran afrenta, motivo de denuncia y una falta de respeto terrible, y provoca la salida en estampida de nuevo de todo el equipo de Opinión Sincronizada, de todo el panorama zurdo mediático, pues para condenarlo y para llevarse las manos a la cabeza. Yo quiero que escuchéis este sonido, porque yo, que apruebo absolutamente lo que ha hecho Vito Quiles, el pasado viernes tuve muy cerquita de donde estuvo después Miguel Segovia, en Níjar, en Campo Hermoso, un encuentro con la ex vicepresidente del gobierno, María Jesús Montero, que aquí conocemos cariñosamente como Sobaquillo Veloz, en un acto en el que ella nos había convocado a los medios, pero con el aviso de que solo podían ir gráficos. Es decir, que venga la prensa a cubrir lo que yo hago, pero que no me hagan preguntas. Cosa que yo aquí tengo por norma no hacer nunca caso de eso. Es un pequeño diálogo con ella y con sus servicios de prensa que se plasmó en esto. Perdón. Buenos días. Señora Montero, ¿le podemos hacer una preguntita muy rápida? Solo una, es sobre sanidad, que ha hablado usted mucho sobre sanidad. Ya hemos hecho una rueda de prensa. Lo sabemos. Señora Montero, bueno, déjame. Señora Montero, usted dejó el presupuesto en 8.000 millones de euros en el año 14. Sí, con respeto, parece. Si le estoy haciendo preguntas con mucho respeto. En el año 14 usted presupuestó 8.000 millones de euros a la sanidad y ahora está en 16.000. ¿Cómo es posible que diga usted que se ha desmantelado la sanidad? Por favor, ya hemos hecho una rueda de prensa esta mañana para contestar todas las preguntas. Pues por favor, respete, por favor. Se lo estoy respetando, lo que quiero es que me responda. Sí, por favor. Le estoy preguntando con todo el respeto y le estoy hablando de usted. 8.000 millones de euros de presupuesto en el año 14 y ahora 16.000. ¿Eso es desmantelar la sanidad? ¿Eso es desmantelar la sanidad? Hemos hecho una rueda de prensa. Solo queremos que le pregunte, que nos responda. Con todo el respeto. Bueno, yo tengo que decir que yo no le tengo ningún respeto a María Jesús Montero, porque a mí, a las personas que me meten la mano en el bolsillo, por ejemplo, para comprar votos en Cataluña, yo no le tengo ningún respeto. Pero más allá de eso, es que esto es un acto en el que estábamos convocados los periodistas con el aviso de que no podíamos hacer preguntas. Y aquí lo que ocurre es que queremos que los periodistas vengan a vernos, que contemos lo que hacemos, pero hombre, cuando te preguntan ¿cómo cuadra el hecho de que tú dejaras la sanidad en 8.000 millones de euros y ahora esté en 16.000? Eso es desmantelar la sanidad. Y volviendo a lo de Vito Quiles de ayer, yo las únicas imágenes que he visto es a dos charos agrediendo a Vito Quiles mientras él mantenía una paciencia del santo Job, porque yo aseguro que yo no habría tenido tanta paciencia como él. Ignacio, ¿qué te parece todo esto? Bueno, efectivamente es lo que tú estabas diciendo. La izquierda
tienen muy fina para cuando le suceden situaciones como la que se provocó hace unos días Vito Quiles con la mujer del presidente, cuando ellos fueron iniciadores de esa técnica del scratch, ¿no? Que venía de Argentina, pero bueno, en España quien la pusieron de moda con técnicas ya de casi filoterroristas fue precisamente Podemos. Pero es que no hace mucho tiempo habría que recordarle a esta gente de izquierda, básicamente, que aquí en España, en Telecinco creo que era, un programa de estos del Gran Wyoming, el gran tenedor de inmuebles, ¿no? Que se ha vuelto de ordenar, no recuerdo cómo se llamaba, que eran con gafas, etcétera, que se dedicaban a hacer Caiga quien caiga, caiga quien caiga. Correcto, es que no me venía ahora a la cabeza. Y lo hacían a la gente, a los políticos de derecha, Esperanza Aguirre, a todos los políticos, está igual, y se lo tomaban incluso con humor, ¿no? Nadie salía con espavamiento como ha pasado ahora, y se lo tomaban, bueno, como una cosa una cosa graciosa por parte de periodistas que efectivamente no tenía ninguna gracia, pero se vendía y aquello vendía, y nadie protestaba, no protestaban incluso los propios que la padecían. Y ahora resulta que cuando un periodista como tú o Vito Quiles le pregunta le hace una pregunta a un político, que para eso está, y los políticos tienen la obligación de responder, le guste o no le guste, porque para eso cobran de los ciudadanos, pues se suben por las paredes. Y muchas veces incluso lo provocan y lo sacan en los medios para tapar otras acciones, ¿no? Todavía más graves, ¿no? Como lo que hemos comentado, por ejemplo, del caso que se está enjuiciando de las mascarillas, ¿no? En definitiva, la izquierda, como siempre, ¿no? O sea, la ley del embudo, muy ancho para ellos y muy estrechito para el resto de los ciudadanos, incluidos los periodistas de casta, como Vito, como tú, que bueno, que lo único que hacéis es vuestro trabajo y pretendéis que la ciudadanía esté informada. Miguel. Sí, lo que estáis comentando, ya lo puso de moda el sinvergüenza este de Pablo Iglesias con el jarabe democrático, como tú decías, y como hemos podido ver en la televisión, esos scratches que le hacían a la señora Cifuentes, a Soraya Sáenz de Santa María estando embarazada, a Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, y eso era legítimo y era jarabe democrático. Sin embargo, ahora que un periodista, ¿por qué este sí es periodista? Porque es licenciado en Ciencias de la Información o graduado en Ciencias de la Información. Es periodista, no como otros muchos analistas que salen ahí en las plataformas que tienen 10 minutos de bachiller. Este es periodista. ¿Que su forma de trabajar es esa? Bueno, pues como otra cualquiera. Antes, como comentaba bien Ignacio, pues era en torno jocoso, en torno de risa, en torno de... Bueno, pues ya está, cada uno tiene su forma de trabajar. Pero han cogido esto para victimizar aún más a la pobre Begoña. Entonces, que es todo un acoso contra Begoña. ¿Veis? No solo son los jueces, sino que también son los periodistas. Y han cogido ahí para victimizarla un poco más. Cuando el vídeo que tú has visto y que hemos visto todos, al revés, son dos tías las que se le tiran al cuello, que no se lo rompieron al angelico de chiripa. Si ha pasado algo en el interior, yo no lo sé porque nadie lo ha visto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que estamos hablando, la hipocresía absoluta de esta izquierda con una mandíbula de cristal que en el momento que les toca algo se les rompe la mandíbula. Sin embargo, ellos te pueden dar a ti todas las bofetadas y tú no tienes más remedio que aguantarte porque viene de ellos. Pues no. Muy bien hecho por Vito Quiles, muy bien hecho por ti. Y yo el otro día cuando le grabé a la señora Montero, saltándose la cola aquí en la Semana Santa, el espectáculo que lió, pues a mí me acusaron de que si yo la estaba amenazando, que si... Yo no la estaba ni amenazando, ni acosando. Yo estaba en la calle, saqué mi móvil, la grabé de lejos y aquí para después gloria. Pero es que no soportan absolutamente nada. Ahora, eso sí, ellos tienen patente de corso para lo que estimen oportuno. De hecho, en fin, yo soy muy pesado con esto, pero en los años 30 del siglo pasado hacían cosas bárbaras y bueno, pues se produjo una reacción de una parte de la sociedad que terminó en guerra civil. Y resulta que lo único condenable es la reacción y el origen de la reacción para muchos de todos estos, algunos disfrazados de historiadores, por cierto, pues no es condenable. Malagueño roquetero.
¿Cómo lo ves todo esto? Pues mira, a mí lo que me extraña más de todo esto, que tenéis razón en lo que estabais comentando, de que Vito Quiles es un periodista y que gustará o no gustará su forma de hacer el periodismo, pero lo que tú has comentado, no se ve ninguna cosa extraña, ni ha agredido a nadie, al revés, el agredido es él. Pero a mí lo que me extraña es cómo la mujer del presidente del gobierno está, parece ser, en una cafetería, en un restaurante, no se distingue muy bien, curiosamente, sin ningún tipo de escoltas, con lo que le gusta ir escoltada y protegida. No se ve ningún escolta, no se ve ningún chofer, ningún vehículo oficial. O sea, ¿cómo es posible que la mujer del presidente del gobierno esté sola con dos señoras y con otro que se cruza por allí, que no se sabe muy bien quién es? Señoras, eres un señor muy generoso, señoras. Venga, vale. Te voy a aceptar, señoras. Venga, te lo voy a aceptar. Es un caballero español de estirpe. En aras de no discutir, te aceptaré, señoras. Pues ya te digo, a mí lo que me extraña es que no haya habido, o sea, unos escoltas porque parece la conversación, si está dentro del restaurante, después sale del restaurante, eso dura 8 o 10 minutos todo ese trámite. Si en 8 o 10 minutos los escoltas no están allí, es porque no los han querido avisar o porque Begoña Gómez decidió que los escoltas se fueran lejos porque lo que quería hablar o reunirse con quien fuera era algo que los escoltas no tenían que conocer. A lo mejor estaba con Julito, el de las carreras por el Retiro, no lo sé. O sea, la verdad es que es muy sospechoso todo. Jorge. Bueno, yo creo que hemos llegado a una enorme degradación y que esta gente no sabe cómo manejar los temas y cada vez le crecen los enanos. Bueno, yo quiero hablar de campaña, que ha empezado la campaña ya estamos en campaña electoral, pero antes, mira, os voy a presentar a un amigo con el que he estado charlando hace un tiempo, que nos va a hacer una panorámica de esto que llamamos turismo de proximidad. Vamos a hablar un poquito de museos con Juan Manuel Martín y enseguida vuelvo a hacer campaña. Turismo de proximidad. En los próximos minutos proponemos a los malagueños, granadinos, almerienses y jienenses motivos para hacer turismo de proximidad en estas 4 provincias, con la colaboración del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Bueno, y estamos hablando de arte, y hablando de arte no puedo por menos que echarle un teléfono a mi querido amigo Juan Manuel Martín, que como todo el mundo sabe ya a estas alturas es el director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y del Museo Doña Paquita, del Museo del Realismo Español Contemporáneo Murec y también del Museo de Arte Almería Espacio 2, que, bueno, pues muchos que pasamos o que vivimos cerca de allí, pues vemos que se está transformando y va a ser reabierto. Lo que no sé es cuándo. Juan Manuel Martín, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias y gracias por contar con nosotros para hoy, ¿no? Para hablar precisamente de ese espacio 2. Todavía no te puedo decir cuándo se abre al público con seguridad, porque todavía estamos pendientes de últimos flecos pues precisamente para hacer una gran inauguración, una gran puesta de largo. Pero sí te puedo decir que yo creo que para antes del verano vamos a tener un nuevo museo en Almería, que además va a sorprender a todos los almerienses. Bueno, yo le estaba diciendo precisamente a Santiago Picatoste, al pintor que hoy nos ha traído hasta aquí con estos magníficos murales que están expuestos en el Mercado Central de Almería, que, bueno, oye, a veces tú estás en tu vorágine y no te das cuenta de las cosas en las que estás metido, pero si le pones un poco de distancia, pues te das cuenta de que la Almería de los últimos años está dando un salto cultural extraordinario. Por supuesto que la muestra más fundamental de ello es el Museo del Realismo Español Contemporáneo, que nos ha puesto en el panorama internacional. Pero bueno, otros espacios, pues como el propio Espacio 2, el Museo de la Guitarra, el Museo del Cine, los refugios de la Guerra Civil, que para mí son importantísimos, pues hombre, nos han ido sumando en un periodo de tiempo relativamente corto, pues más caché cultural, ¿no? Sí, totalmente. Además, Almería necesita ese impulso. Almería no es una ciudad con un legado patrimonial arquitectónico como Granada.
y eso no podemos recuperarlo ya, o sea, no hay opción a volver al siglo XVII, al siglo XVIII y traer ese siglo XVIII magnífico que seguramente tuvo Almería, traerlo a nuestra actualidad, pero sí se puede trabajar desde las administraciones como se está haciendo, o sea, poniendo en valor el patrimonio a través de los museos. Y yo creo que eso es fundamental para el turismo cultural, para la sociedad almeriense en general y sobre todo para que una ciudad se sitúe en el mapa. Por eso nosotros desde la Fundación de Ordóñez Cosentino, bien junto con la Diputación de Almería, bien junto con el Ayuntamiento de Almería, siempre apostamos porque los museos sean espacios de la máxima calidad y dotar del contenido y de la diversidad necesaria en el mundo del arte para que complementemos a ese magnífico Museo de la Guitarra, único en toda España, esos refugios que yo creo que es una visita obligada y que yo estoy ya deseando que vuelvan a reabrir para poder meterme otra vez en ese subterráneo y sentir lo que sintieron muchísimos almerienses en unos momentos difíciles y complicados. Al final los museos, lo que vimos son lo que vendemos son experiencias y esas experiencias solo se pueden vivir precisamente visitando esos espacios. Bueno, déjame que vuelva contigo al Espacio 2, al Museo de Arte Espacio 2, porque bueno, es un museo que ya ha estado abierto, que además pues ha estado anexo a lo que era el edificio, el preventorio, el edificio de la alcaldía, y ahora ¿qué es lo que se está haciendo allí? Se está construyendo como un todo, ¿no? Contando con ambos espacios, ¿no? Así es, así. Ahora, antes teníamos el preventorio dedicado a la alcaldía, sede del Ayuntamiento de Almería, y el museo, la parte de museo, lo que se construyó como tal, pues dedicado a lo que tenía que ser un espacio cultural. Pero tras la decisión del Ayuntamiento de volver a su espacio natural en esa plaza vieja y abandonar el espacio del preventorio, pues la decisión fue inmediata. El museo tenía que colonizar, ocupar ese espacio. ¿Por qué? Pues porque el Museo de Arte de Almería se nos había quedado ya pequeño, el espacio que teníamos. Porque teníamos un proyecto en mente para desarrollar a nivel expositivo y a nivel curatorial muy ambicioso. Y creíamos que ese espacio 2 se tenía que transformar en el contrapunto a lo que es hoy en día el MUREC. O sea, el MUREC es el referente para el realismo en España y lo que nosotros queríamos convertir ese espacio 2 del Museo de Arte de Almería era en el referente del arte contemporáneo en Almería. Y por eso necesitábamos espacio. Y ahora es un todo único. Un todo único que además se va a circular desde ahora. La entrada ya no va a ser por donde se hacía, sino precisamente por el preventorio, dándole una entidad y un protagonismo a la arquitectura, en la conjunción de la arquitectura del Angle, o sea, de un arquitecto tradicional de nuestra Almería de principios del siglo XX, con la arquitectura del siglo XXI. O sea, nos va a mover y ya a partir de ahí nos vamos a esperar encontrarnos con una colección permanente totalmente renovada, donde el protagonismo es del arte almeriense, poniendo en valor el arte almeriense, a los artistas almerienses desde los años 80 hasta nuestros días, pero además con una programación expositiva ya no renovada, sino amplificada por dos respecto a lo que ya estábamos haciendo allí. O sea, que realmente la idea básicamente por parte del Ayuntamiento y por parte de la Fundación era convertir aquel espacio en ese contrapunto necesario al MUREC, donde quien visite Almería tenga que pernoctar, tenga que estar varios días y al final transformarnos en una ciudad atractiva para el turismo. Pues y además, permíteme que añada, juntando un edificio histórico con otro edificio anejo, que es un edificio moderno, en una ubicación excepcional al lado de la antigua estación de ferrocarril, que Dios quiera que algún día el gobierno central la ceda al Ayuntamiento de Almería y podamos usarla los almerienses para uso cultural, y al lado de la estación intermodal y estación del AVE, vamos, en un núcleo central de las comunicaciones de la ciudad, que creo que es extraordinario contar allí con un museo como este, que próximamente va a reabrir sus puertas. Querido Juan Manuel, que yo te haría fijo en la Mañana de la Libertad, pero como sé que tienes otras cosillas que hacer, pues siempre a tu disposición, que lo sepas. Y yo la tuya, que ya sabes que siempre es un placer hablar contigo y hablar con los oyentes y poder contar lo que tanto amamos y tanto deseamos, contarle a todo el mundo lo que hacemos en los museos de Almería para que todo el mundo disfrute y todo el mundo pueda tener esa experiencia única que hacemos vivir los museos. Así es. Cuídate, amigo.
Muchas gracias. Abrazo fuerte. ¡Hey! Mira, ¿sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo. Y aquí lo llamamos Efecto Almería. Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? Nanay. Un efecto que es top ñam. Y entre tapa y tapa, ¡wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? Esto es full sabor. Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Bueno, pues encaramos ya la recta final de nuestra tertulia andaluza Haciendo Amigos Andalucía y nos hemos dejado para el final la campaña porque así lo han querido los tertulianos que han ido marcando el camino y el recorrido, ¿no?, de por donde teníamos que caminar. Una campaña electoral que, bueno, hemos visto ya, sobre todo recientemente, muchas campañas electorales en las que la aparente intención de voto ha sufrido importantísimos vuelcos, pero el inicio, el banderazo de salida nos presenta a un Partido Popular que se debate entre la consecución de la mayoría absoluta, la revalidación de la mayoría absoluta o el quedarse muy cerquita, un Partido Socialista al que ahora mismo nada salvaría de empeorar el peor resultado de su historia, que fue el de Juan Espadas, el marido de Carmen Ibanco, y un Vox que le ha dado continuidad a ese atisbo de estancamiento o incluso retroceso que ya se vio en las elecciones en Castilla León, que allí progresó en cuanto a voto, pero bajó en cuanto a la tendencia que había venido manifestando tanto en Extremadura como en Aragón. Me gustaría conocer perspectivas y detalles que os hayan llamado la atención de la precampaña y de cómo comienza la campaña, Ignacio. Pues yo estoy viendo que evidentemente, al hilo de lo que tú acabas de decir, que no es cierto todo lo que, lógicamente, lo que has dicho, pero sí, y la evolución de lo que es el voto de la derecha, pues va avanzando por una cuestión lógica y de sentido común, que es que cuando los ciudadanos con el sentido común más común de los sentidos, como decía Sasterton, ven lo que está sucediendo, pues es claro y obvio que no pueden votar a opciones políticas como la que nos están gobernando en este momento. Entonces, en este caso, pues evidentemente lo que pasó en Extremadura, lo que pasó en Castilla y León y lo que está pasando en todas las comunidades autónomas donde se han venido celebrando elecciones, hay un avance de la derecha y el porcentaje que está representando más del 60%, con lo cual ya estoy diciendo cuál es la evolución. ¿Qué es lo que está pasando con Vox? Que es en definitiva de lo que se trata. Pues aquí, cuando viendo resultados, por ejemplo, económicos, ¿no?, en el que se dice que en el primer trimestre las regiones, casi todas las regiones de este país han retrocedido en lo que es el empleo, pues en Andalucía ha aumentado el empleo, que ha sido la única. Y esta evolución venimos teniéndola desde que está Juanma Moreno al gobierno. O sea, no hay que irse muy lejos para recordar que con el PSOE estábamos en el 32% de desempleo y ahora vamos casi por el 13 o 14%. O sea, fijaros lo que hemos avanzado. Entonces está claro, ¿no?, que la ciudadanía lo que buscan precisamente es que haya respuestas sociales de los políticos que no sean ideológicas, sino que sean para el beneficio y el bienestar de la sociedad, y eso es de lo que se trata. Y Vox pues está todavía con ideas de
ideológica y buscando lo que es el movimiento, ¿no?, social, levantarlo, etcétera. Y en eso no está la sociedad andaluza, afortunadamente, puesto que se está viendo que la evolución y la política que está desarrollando el Partido Popular va en la línea. Por lo tanto, pues esperemos que, yo creo que con toda seguridad va a revalidar la mayoría absoluta. Bueno, tu pronóstico es revalidación de la mayoría absoluta. Jaén, Miguel Segovia. Bueno, pues lo que estáis comentando, un partido socialista tremendamente nervioso, tremendamente desencajada, una candidata histriónica, que cada vez que habla más mete la pata, Tú es que la has visto de cerca como yo, por eso es lo que te pasa. Lo último es esto de si es médica, no es médica, en fin, todas las tonterías estas y poco más. Muy nervioso y muy desencajado y unas propuestas muy realizables y bueno, ya está muy... En cambio, el Partido Popular lo veo muy tranquilo, muy sereno, vendiendo gestión, lanzando lo que comentaba Ignacio ahora mismo, esa estabilidad que se goza en Andalucía, esa seguridad jurídica de saber a qué atenerse y no meterse en líos. Y los líos supone pues lo que estamos viendo en Extremadura, lo que estamos viendo en otras comunidades autónomas, que puede conllevar una posible alianza con Vox. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren es tranquilidad, seguridad jurídica, estabilidad, y mi pronóstico, por lo que estoy viendo, escuchando y viendo por la calle, y llevo ya más campañas que Napoleón, es que no solo va a revalidar la mayoría absoluta, sino que va a haber una sorpresa mayúscula. Y me refiero a mayúscula a repetir los 58, incluso algún diputado más. Pronóstico sin complejos de Miguel Segovia. Enrique, ¿cómo estás percibiendo el final de la precampaña y el inicio de la campaña desde allí? Bueno, se ha visto que Vox ha querido sacar el tema de la famosa prioridad nacional, un conejo de la chistera que se han sacado, para ver si con eso revitaliza un poco, pero la impresión es que Andalucía, yo creo que Juanma Moreno es el hombre tranquilo, como aquella película, ¿no? Es el hombre tranquilo, gusta mucho su perfil, no despierta odios, con lo cual creo que las previsiones se van a cumplir, que va a sacar mayoría, y yo creo que con holgura. Y Vox se va a tropezar con una barrera que ha marcado ahí Juanma Moreno, de ese espacio que él ha conseguido crear y de esa figura de hombre tranquilo y de que no quiere conflictos y que va a resolver los problemas. Mira, yo el otro día estuve viendo, Jorge, a Juanma Moreno en Almería, el sábado pasado, y por la tarde, eso fue por la mañana, y por la tarde me fui a ver el meeting de Vox, donde participó Gavira y Abascal, ¿no? Y bueno... En la plaza de la catedral. En la plaza de la catedral. Que pasé yo por allí y vi que estaban montando el escenario. Pues ahí estuve yo un rato después. A mí Abascal tengo que decir que me gustó porque respondió a lo que yo espero de Abascal. Es decir, pues un hombre sin complejos, un hombre que pues, dice las cosas claras, que señala sin ningún complejo qué es lo que está suponiendo el socialismo para España. A mí no me disgustó. Pero claro, de Abascal para abajo ya empieza la falta de imaginación, la falta de argumentos y empiezan las mentiras. Hubo algunas, bueno, a Miguel le gustará saber que el candidato por Almería dijo que hace 2 semanas o 2 meses que en el hospital de Huerca-Lovera no hay agua caliente. Que bueno, yo he preguntado ya a varios sanitarios y todos se despiporran porque dicen, bueno, agua caliente en las urgencias de un hospital. Pues mire usted, hay que decir que en ese hospital se han gastado 1 millón de euros, cerca de 1 millón de euros, en colocar una resonancia magnética que no había y que se reclamaba desde hacía décadas. Es un poco el contraste, ¿no? Es decir, el PP parece un ejército y Vox a veces parece pues el general Caster, ¿no? Y cada vez menos rodeado de gente. Bueno, es que Vox no es un partido político, es una marca electoral todavía. Es decir, que y tiene esas... para hacerse un partido político, yo entiendo que es muy difícil porque te aparece gente en aluvión de
mucho desecho de tienta, es complicado. Si además intentas hacer una política absolutamente centralista, pues muy difícil se puede hacer partido en la periferia. Yo creo que yo no tengo la bola de cristal y además soy un pésimo analista de resultados. Pero yo lo que creo es que Vox creció mucho, ha crecido mucho en Extremadura por la razón de que ese era un bastión socialista y el voto del cabreo, igual que en su momento fue el crecimiento de Podemos, pues se ha ido hacia ahí. Eso no pasa en Andalucía. Y después, lo que está pasando en Andalucía es, lo comparo con esos dos padres que dicen, yo tengo un hijo que es lo más grande, me ha sacado una matrícula. Y dice, ya, pero tu hijo ha suspendido el resto de asignaturas. En cambio el mío, pues ha sacado una media de notable en todo. ¿Con qué hijo te quedas? Pues eso es lo que está pasando aquí. A mí personalmente creo que habría que apretar más en la política del PP, pero lo cierto es que se están haciendo cosas, como tú has dicho, en materia de sanidad, o en Adamuz, los únicos que han dado la talla en todas las últimas ha sido Bonilla, o en las inundaciones que hubo en Cádiz. Bueno, yo creo que se están haciendo cosas en todas las materias. Ya, por eso te digo, en materia de sanidad, en materia, quizás yo quiero más, pero entiendo que es mejor una media de notable que no sacar matrícula en una cosa y suspender el resto. Fíjate que ahora a los plenos de estos días, ya en campaña de diputaciones y ayuntamientos, el PSOE ha dado orden de ir con una moción para que se apruebe, que se le pida a la Junta de Andalucía mejorar en el tema de vivienda, ¿no? Hacer más cosas en el tema de vivienda. Bueno, pues yo me he ido al dato, que me gusta siempre el dato, la biblioteca, ¿no? Y resulta que en los últimos 7 años, pues la Junta de Andalucía ha construido más del triple de viviendas de protección oficial de las que construyó el PSOE en los 7 años anteriores. Es que, Ignacio, donde mires. Hombre, es que cuando se deja de robar y de alimentar el voto cautivo, pues queda dinero para hacer cosas. Ya, pero Jorge, es que cada día es menos tonto. Ese es el problema, que la gente ya lo ha calado y ha dicho, pero hombre, ¿a quién vas a engañar? Cada día es menos tonto. No, es que la gente no quiere, la gente no quiere subsidios. Lo que está claro es que el Partido Socialista está gobernando para subsidiados, o sea, está haciendo políticas ideológicas y de mantenimiento del voto. No está haciendo política en beneficio de la sociedad, y eso, pues, lógicamente se da cuenta la gente, porque no hay vivienda, porque no tienen acceso a los medios económicos, incluso para llenar la cesta de la compra, y eso lo tienen que pagar, lógicamente, en la UNA, que es el sistema donde hoy por hoy la gente muestra su descontento con el gobierno, y es lo que está sucediendo. Y mucha gente, clase media, entre la que nos incluimos todos, que estamos hasta la coronilla de pagar impuestos, y estamos muy cabreados de ver como tanta paguita y tanta paguita y tanta paguita, y que estamos muy hartos de levantarnos a las 7 de la mañana a trabajar. Y es que eso, la clase media en general lo está viendo. Estamos fritos a impuestos, estamos fritos permanentemente. ¿Para qué? Para mantener a una clase subsidiada, que es la que pretenden a ellos mantener ahí como sea. Mantener ahí como sea y mantener ese voto cautivo como sea. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí. La primera tertulia andaluza, Haciendo Amigos Andalucía, de la campaña electoral de las andaluzas 2026. 2 semanas por delante, apasionantes. Y después, pues seguramente alguno se va a tener que meter en la madriguera. Alguno o alguna, ya lo veremos. Ignacio Pozo, muchas gracias. Abrazo muy fuerte, disfruta de las cruces. Igualmente para todos, amigos. Miguel Segovia, cuídate mucho y que sigas viajando, que eso está muy bien. Muchas gracias. No voy a las cruces porque las conozco perfectamente. He estado allí 10 años y es una maravilla. Así que puede ir a las cruces de Granada. ¿Qué le voy a decir a Enrique de Vivero? Que disfrutes tu estancia en Roquetas de Mar. Nada, yo aquí sigo con el turismo de proximidad, como muy bien sabes, Víctor. Claro que sí, hacéis muy bien. Gracias, Jorge, hasta la semana que viene, fomentando el turismo de proximidad con el área de turismo del Ayuntamiento de Almería, Costa del Sol, Málaga, y el Parque Natural Cabo de Gata Níjar, que te espera
con un montón de tesoros por descubrir la semana que viene más. Adiós.